Saludos a todos, muy buen Nick. Estamos aquí en el programa Nick este 26 de abril, día 6 Casa Manik y bueno, también Chicoace, ay, se me fue la ventana, perdón, Chicoace Mazatl, ten paciencia, aprovecha las oportunidades, no olvides tus responsabilidades, cumple con tus compromisos y bueno, estamos aquí con Frank y Omey, saludos, buen día, ¿cómo están? Hola. Saludos, otra vez. Este, eh, Estamos esperando a Mónica, que me dijo que quería opinar sobre el tema de hoy, y también acabo de invitar a, a Miguel, por si quiere pegarse aquí para asuntos, ya sabes, para que precise detalles calendario. Quería mencionar algo. Cuando John leyó seis caza, se refiere a caza de cazar, Ajá, que es el equivalente maya del signo venado, de masa, venado. Eh, Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Por qué hacen equivalencia al signo? ¿Por qué los Hola, buen nahuas le día. llamaban venado? ¿Por qué los mayas le llaman venado y los mayas caza? Bueno, porque el venado era la caza por excelencia. Por otro lado, es posible, es probable, que en la raíz man que usa la lengua maya en el pasado estuviera vinculada más directamente con los venados. Muy probable. Es algo que me hace estudiar. Recuerden que los nombres de estos signos se crearon hace 1500, 2000 años, antes que surgieran las lenguas náhuatl y maya. Así que no podemos amarrarnos a los significados actuales que tienen estos signos en estas lenguas, sino investigar un poco su etimología. Mónica, adelante. El tema de hoy es cómo la agnotología produce monstruos. De introducción, porque Es un tema propuesto por Omey. son varios temas, sí, 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 pero de ahí se desprende, creo que partimos de ahí y los demás temas van a ser Si tú relación. lo propones, tú lo empiezas. Ujú. Bueno, pues buen día a todos, ¿qué tal, Moni, John, Frank? Y pues sí, en un Nicanash más. Seguimos en el mes dedicado a Castaneda, pero han sucedido cosas justamente en el inicio de esta trecena, que estamos en la trecena de viento, pues sucedió un evento ahí, pues bastante lamentable. Vamos a hablar un poco de eso, pero no lo vamos a centrar como tal, sino vamos a analizar pues lo que hay alrededor, ¿no? Y la postura que también de algún modo, tanto personal como organizativamente, pues manejamos, ¿no? Y yo quiero empezar hablando justo de este concepto de agnotología y en relación a otro concepto que es el de la epistemología. Ahorita lo relacioné, lo estoy como apenas analizando, estos dos, porque la epistemología lo podemos ver como ya parece una muletilla, ¿no? Existen inclusive los epistemicidios, ¿no? El epistemicidio de la cultura y de la cosmovisión antigua de los indígenas, ¿no? Lo relacionan en eso, ¿no? Cómo se construye el conocimiento del pues de los indígenas, ¿no? Así visto desde la academia, pero hay otro concepto que se llama agnotología, que más bien le queda mucho mejor, pienso, a estos temas, ¿no? Porque es el uso de la ignorancia con fines específicos, ¿no? Cómo más bien en vez de generar, más bien se produce cierto conocimiento para generar estado de ignorancia en relación a un tema en específico, ¿no? En este tema, en este asunto, pues el tema que nos hizo pues dirigir la atención fue el tema de los sacrificios, ¿no? No lo habíamos abordado, cada año lo retomamos en cierto momento del año porque pues es un tema muy recurrente en las personas que se empiezan a interesar sobre su identidad y sobre su cultura, y es un dique, ¿no? Que de hecho tienes muchos expertos, ¿no? En sacrificios hechos por los antiguos, toda una horda de académicos, es una línea de investigación muy proliferante, ¿no? Es muy Es muy abundante. rentable. La notología es muy rentable. Sí, No tienes que exactamente. probar nada. Y, ajá, exactamente. Y entonces, pues más bien vemos esta línea de investigación, se acerca más bien a la gnotología, ¿no? A generar un desconocimiento real, ¿no? De las prácticas con un interés específico, que al final, si analizamos la historia, pues es un interés
que se basa en reafirmar los valores y los principios de cierta civilización sobre otras, ¿no? Y que después justamente, hay que generarle su epistemología de sus conocimientos porque pues les hace falta y empiezan a generar la comunalidad y empiezan a generar un montón de eufemismos, ¿no? Y los derechos, ¿no? De los pueblos indígenas y todo, que se hacen justamente para proteger de algún modo los abusos y el despojo territorial, pero al final de cuentas son banderas que están fundadas en un proceso más bien de la agnotología, ¿no? De generar ignorancia, ¿no? Nos dimos cuenta nosotros precisamente al acercarnos a la literatura pues de Anáhuac, a la literatura sagrada sobre todo, a la que tiene que ver con el, pues sí, con las fuentes primarias, ¿no? Algunas secundarias, irnos directamente a ello y no estarnos como llenando la cabeza de estos otros académicos y las interpretaciones que ellos hacen, ¿no? Irnos, de hecho, siempre que iniciamos algún tipo de curso, ¿no? En relación de calendárica o de arcoastronomía, hablamos de las fuentes, ¿no? De dónde obtenemos la información y desde ahí cómo se elabora el conocimiento, ¿no? No partimos sí, de otras interpretaciones también, pero valoramos más el dato fuente, el hecho en sí, que las elucubraciones subsecuentes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco como el marco, ¿no? Para abordar el asunto. Es un concepto medio abstracto, ¿no? Agnotología, luego hasta es difícil de pronunciar, pero la verdad es que es relevante. Se inició, para darles un poco de más contexto, cuando se empezó a difundir eh, el, este proceso, esta inversión sobre todo de las empresas tabacaleras en los años 80 más o menos, que ellos invertían mucho en investigación para generar una narrativa en donde inclusive el tabaco era bueno para la salud, ¿no? Entonces después se dieron cuenta que pues no era tan así y se Ya dieron no cuenta demasiado. sí, que había un proceso de inversión, comprar investigaciones para generar una narrativa. Pero inclusive lo vemos también en otros ámbitos, ¿no? Que no se han estudiado con este enfoque, pero por ejemplo el tema del teflón, apenas vi un documental acerca del teflón, por ejemplo, muy interesante, muy bien articulado el documental, pero también, ¿no? Se generan cierta ignorancia al respecto de cierto tema porque es muy rentable, es un negociazo, genera millonarios en muy poco tiempo. Y bueno, ya después pasa el tiempo, te dicen, si tú estás en contra de ellos y dices, no, el teflón es malo, causa daños, te tiran como loco, como conspiranoico, estás hablando de conspiraciones, pero pasa el tiempo y van haciendo investigaciones y se dan cuenta, no, que creen que sí, ¿no? Pero luego las mismas empresas que generan el problema te venden la solución, justo como el tema de los transgénicos, ¿no? Y de la Es cuestión de los redondo. pesticidas, es Todos son redondo, redondo. exacto. Y la gente cae. La gente cae mucho, sí, claro, De y derecha, de buscan izquierda, de inteligente, caen. Porque de está todos diseñado lados. para eso. Están diseñados para eso, sí. Y en nuestro caso, digamos, ¿no? Como para no, esos son ejemplos, pero para abordarlo en lo que nos importa, pues vemos a tanto indigenistas como hispanistas hablando del suceso lamentable que ocurrió en el inicio de esta ¡Pum! escena. Oye, si tú me Teotihuacán. permites, Sí. si me permites, me Uh -huh. gustaría traducirte, ok, Okay. por si Ando medio abstracto, sí. arrancate con una palabreja moderna, bastante pesada por otro lado, pero que describe un hecho. A pesar de que la palabra ontología es moderna, es esos gustos que se da la civilización actual de ponerle a todo su, pero el hecho es antiquísimo. Es simplemente manejo de la ignorancia, crear ignorancia para poder manipular a los pueblos. Eso desde que, yo creo que desde que surgieron los primeros humanos ya había grupos poderosos que decían, ¿sabes qué? Más vale censurarle la información a los de abajo para que sigan pagando. Bueno, yo lo viví de manera brutal y directa como un gobierno todopoderoso. Literalmente prohibía que leyeras. Son los libros que te manda el partido. No puedes informarte de nada más para que no tuvieras. Y siempre hay un débil mental que termina diciendo, no, es así como me dicen, porque fuera de los límites del partido, todos son mendigos, todos son delincuentes, todos están enfermos, la gente vive 20 años. Así es la imagen que te generaba en esa época. Ya después de Internet la gente empezó a informarse, pero el intento de acallar sigue. Revisa en el propio Internet en este momento cuáles son los países que prohíben Internet. Es decir, que no dejan que te informes. Son países que tienen cola que pisar, como se dice en México. Es decir,
sistemas dictatoriales y demás. Ese es el indicador. Cuando te estén haciendo propaganda, lavándote el cerebro y demás, analiza, a ver, esta persona quiere que yo me informe libremente en Internet o me lo quiere censurar. Si Internet hubiera existido en la época en que se invadió América, ¿qué crees que hubiera hecho la colonia? Hubiera prohibido, tal como lo prohíbe el Partido Comunista Chino, como lo prohíbe en Rusia, como lo prohíbe en Irán, como lo prohíbe en Cuba, en Corea. Lo hubiera prohibido. En otras palabras, hay que tener muy claro que el que te corta, el que te quita el derecho a informarte, para que tengas ambas partes del asunto y puedas llegar a tus propias opiniones y no ser una cotorra que repite lo que le dicen, esa persona está usando un arte muy bien elaborado, se llama hoy arnotología, que es el arte de sojuzgar a los demás, el arte de explotar a los demás, de manipular. La arnotología llegó a niveles de brillo, de esplendor en el siglo XVI en América. Lo sabemos porque al leer las fuentes que quedaron, ahí quedaron fuentes nativas y fuentes españolas, y también fueron elaboradas durante un siglo y pico. Y puedes ir comparando por época cómo se iba dorando, cómo se iba cociendo el cuento. Por ejemplo, el cuento de los sacrificios humanos. Y por supuesto, la arnotología también tiene consecuencias. Si tú desinformas a una población durante 500 años, le dices, tú desciendes de sacrificadores, caníbales. Bueno, en 500 años la gente quiere descender de caníbales sacrificadores. Si tú les pruebas que no es así, van a desechar las pruebas porque ya se adaptaron, ya metabolizan como parte de su identidad el cuento que le dijeron. Y de ese pueblo, finalmente salen los antropólogos no llegan de la luna, salen del pueblo, salen con esas ideas, necesitan tener cierta chispa para verificar. Si son comunes y corrientes, van a seguir repitiendo las mismas cosas. Ahí tiene, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre, pero cierto antropólogo famoso, famosísimo en México, diciendo que los cráneos que aparecen ahí en el Templo Mayor, en la Torre de Cráneos, son Pantli, son pruebas de sacrificio humano. Cuando él sabe perfectamente, digo, si es que es serio que estudió, que son entierros secundarios, por lo tanto no pueden ser sacrificio humano, es otra cosa. No digo que no pueda, simplemente no lo es otra cosa, es un fenómeno diferente. Lo sabe, pero sigue repitiendo el cuento que le deja dinero porque la arnotología es una ciencia y se basa y prospera precisamente en la gente que está dispuesta a venderle el alma al diablo con tal de ganar algo. La arnotología es la ciencia de desinformar al pueblo. Si tú quieres enterarte de la verdad, ve a las fuentes. Si quieres saber, por ejemplo, quién tiene la razón, si el delincuente o la víctima, escucha a la víctima. No te quedes nomás con el delincuente. Cuando llegó la civilización cristiana y robó así el poder, la tierra, los recursos y las vidas de la gente que vivía en América y África. Cuando la civilización cristiana hizo eso, tenemos un caso de victimarios y víctimas. Estás estudiando historia, antropología, lee a las víctimas. Eso te obliga a aprender lenguas nativas, antiguas. Si no lo quieres hacer, por lo menos ten la decencia, callarte la boca y no sacar conclusiones, porque no tienes la información completa. Volviendo al tema de la arnotología, tiene consecuencias que pueden llegar a ser terribles. Si quieres platicarnos de eso, May. Y los demás, si quieren comentar, por favor. Sí, Moni y John, si quieren comentar algo, estamos, ahí nos Me dijo interrumpen. Miguel que estaba entrando, creo que es un tema que le interesa a él, como estudio filosofía. Sí, adelante. Pues, yo sí quisiera comentar algo acerca de esto, porque precisamente anoche tocamos un poquito de esto. Esa manipulación y esa desinformación, que es toda una ciencia, ¿no? Una ciencia de la ignorancia. Pues ha sido muy, muy como fomentada y se ha establecido tan fuertemente que ni siquiera tenemos la capacidad de cuestionar. Muy diferente sería si se estimulara de manera política y social algo que se conoce como la metacognición, que precisamente es el proceso contrario, es decir, tener la capacidad de estar atentos y monitoreando nuestros pensamientos. No lo hacemos, es una reactividad que nos han entrenado sistemáticamente a tener esa reactividad, y lo platicábamos apenas Fran y yo, ¿no? Una mente binaria, o sea, izquierda o derecha, blanco, negro.
y no tenemos la capacidad de ver desde otro posicionamiento, y de eso se trata la metacognición, es decir, a echar un pasito para atrás y poder observar estas, digamos, dinámicas Claro, que pueden ser entre dos o es más un espacio factores, vital. pero sin identificarnos. Mm. Tener una capacidad Este, de observar y analizar, pero no, nos entrenan a identificarnos y tomar partido con este tipo de posturas irracionales muchas veces. sí, la verdad es que no estamos obligados a ser cotorras maestradas, aunque nos hayan educado así, a todos, ¿ok? A todos nos educaron así, pero uno puede salirse de eso. ¿Cómo salimos de eso? Ese es un tema. Pero el tema que estamos viendo ahora de inicio es ¿en qué consiste el fenómeno de la agnotología o el manejo deliberado de la desinformación? ¿Qué partes tiene? Omey nos va a hablar también de a dónde conduces. Estamos viviendo un episodio que dice cuáles son las consecuencias de desinformar a un pueblo. Y quiero decirles que en mi impresión, esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Sabe Dios lo que venga ahí en el futuro, pero la manipulación tiene consecuencias fatales. Lo vemos en la historia. Si quieres opinar algo, Miguel, adelante. Yo lo que quiero acotar es lo siguiente. La desinformación del pueblo tiene dos partes. Por un lado, le niegas la realidad y por el otro lado, le cuentas una historia. ¿Ves? No puedes dejar el hueco cognitivo. Primero, le niegas lo que pasó, después le cuentas una historia. Los expertos del siglo XVI comprendieron que había que ir más allá, entonces crearon complejos. Sentidos de culpa. Por ejemplo, tus antepasados sacrificaban a mí, eran tan asesinos que hasta a sí mismos se sacrificaban. Es increíble que hubiera gente en el continente. Eso es más o menos lo que dijeron. Y la gente se lo sigue creyendo. Por supuesto, eso genera un sentido de vergüenza para con la propia raíz. Debemos extrañarnos de que la gente no quiera estudiar su historia. Por otro lado, eso genera un sentido de culpa y por lo tanto las ganas de compensar. ¿Cómo vamos a compensar eso? Oh, no, nos metemos con los quema gente sí son buenos, solo queman personas, pero eso es despreciable. ¿Ves? Solo asesinan a todo el que opine diferente su corazón, pero son gajes del oficio. Vamos con los quema gente porque mis antepasados, dicen ellos, que sacrificaban personas. Y genera una tercera reacción que ya viene por parte de los académicos, los sesudos, los que ganan un varo, manejando la historia, que es esta. A ver, si yo digo las cosas como son, no me van a publicar, no me van a pagar, no voy a ser conocido. ¿Qué tengo que decir para encajar en el sistema? Tengo que decir que Quetzalcóatl era un vikingo amnésico llegado al otro lado del mar. Ahí estoy firmando un prólogo como Mato Montezuma. ¿Ves? Tengo que decir que un entierro secundario son gente que mataron, bueno, lo digo sin problema ninguno, porque me deja un varo. Entonces no es solo el grupo de poder que genera la ignorancia en el pueblo, sino también está el coludido, el que dice yo voy a sostener esto porque me conviene. Y está después el inocente que viene y repite, me han escrito en estos días un montón de veces, es que son académicos, son personas, hombre, comen igual que tú, cagan igual que tú, ¿qué tiene que ver? Usa tu propia cabeza, no te dejes hipnotizar por un académico. Te estamos diciendo, abre un texto nativo en su lengua nativa y léelo. Si no quieres hacerlo, ten la decencia de callarte la boca porque no tienes opinión. Es así de sencillo. Miguel, adelante, por favor. Gracias. Sí, saludos a todos. Bueno, la agnotología es una herramienta precisamente para que olvidemos el único bienestar posible, que es la libertad. Como las cuestiones de la libertad no competen a los intereses de estas personas que inmerecidamente se han trepado sobre los merecedores y viven de ellas, tal como lo dice el libro de los pueblos del Chilam Balam, ese enjambre de insectos que chupan dolorosamente a los macehuales, tienen esta herramienta. Pero bueno, si la intención es que se olvide el conocimiento, como tú dices, Frank, se abren dos caminos. Y por el camino de la responsabilidad, bueno, habrá quienes por amor, porque su corazón les dicte, se acerquen a las fuentes, añadiendo así experiencia a su opinión, no solamente quedándose desde la creencia. Creo que el hecho de que
estas personas se hayan trepado inmerecidamente a chupar dolorosamente a los más iguales? Bueno, es porque olvidan simplemente que hay ciclos de poder. ¿Qué se puede esperar si no tienen el conocimiento? Parte de estos ciclos de poder tienen que ver precisamente, bueno, con los 4 pilares de la toltequidad, tanto como con todos los ciclos, incluido Venus, y marcan las profecías que se cumplen, tal como es en torno a el acontecimiento de las revelaciones de Carlos Castañeda. Entonces, hay sistemas de civilizatorios que integran todo el conocimiento y a partir de ahí no pueden faltarle a la experiencia. Pero bueno, si no hemos llegado ahí y estamos solamente en el campo de las creencias, ni hablar. Fíjate que barbarie. Llegamos a la barbarie, ¿no? Al final. sí, iba a presentarte justamente el tema, Omey, porque es tiempo ya de hacer el puente a la actualidad. Aquí tenemos un individuo que se ha vuelto loco y ha empezado a disparar con la siguiente prédica. Este lugar era de hacer sacrificios. ¿Dónde lo ha hecho? En un templo de Teotihuacán, que dice que era para hacer sacrificios. ¿Por qué un individuo que se ve que no tiene cultura ni nada, ¿no? De pronto se mete en un sitio arqueológico y dice que ahí se hacían sacrificios? ¿Qué lo lleva a esa idea? Bueno, una opinión sin experiencia. Sí, tiene una opinión, obvio, no tiene experiencia ni conocimiento. Pero ¿qué es lo que lo lleva a decir eso? Bueno, el hecho de que a partir del siglo XVI se haya distorsionado la fama de la toltequidad y se hayan insertado prejuicios precisamente para crear una nación de olvidantes que son Y discutibles. este tipo de fenómeno, Sí, sí. precisamente para crear este tipo de fenómeno, porque confirman la narrativa. Así de brutal es todo esto. Yo hace rato estaba reflexionando sobre este concepto de usos y costumbres, ¿no? Y lo que más o menos pude articular fue, pues es que son los usos y costumbres de hispanistas e indigenistas, ¿no? Con esta Aquí versión vamos a la celebrada. otra, es la pregunta obvia. Se ve que a este tipo Sí. le lavaron el cerebro y repite lo que dice todo el mundo. Sí. Que los templos de Anáhuac eran para sacrificar personas. Porque eso lo dice el 90% de la gente. Simplemente le lavaron el cerebro. Ahora, ¿quiénes son los grupos que le lavaron el cerebro? Vamos a hacer un análisis, vamos a fragmentar la información, ¿no? Para poder entenderla. ¿Quiénes son los grupos que participan en esto? Bueno, en este caso es una triple alianza de inmerecedores militares, inmerecedores mercaderes e inmerecedores sacerdotales, supuestamente. De madre, vamos a traducir eso, por favor. ¿A quiénes te refieres? Bueno, me refiero a aquellos que por medio de una conducta imperial creen tener derecho de imponerse sobre los demás, Claro, esos de son manera que quieren extender lo divino desde su opinión y su sistema de quieren creencias. colocar sus egos a costa de los demás. Ajá, exactamente. Y al ego le llaman Dios. Los grupos que participan en esto son, en primer lugar, los grupos de poder que robaron América y que crearon esa narrativa más o menos, fíjate qué casualidad, una generación después de la invasión. No fue en el momento de la invasión porque la gente hubiera sabido que no hubiera funcionado la propaganda, la gente sabía cómo era. Pero ya cuando murieron los antiguos, a partir del 40 y pico, 50, ya en el 60, empezó esa narrativa de manera. La cosa fue tan burda que tú puedes ir rastreando a los cronistas que hablan de sacrificios humanos hasta llegar a uno y ves como los demás simplemente copiaron a ese. Y cuando llegas a ese uno, dio la casualidad, la mala suerte, que ese uno recogió también los informes de los nativos en lengua náhuatl. Y cuando lee las dos columnas ves que son diferentes. En otras palabras, ha habido un proceso de armar una historia que se ha seguido repitiendo. Después vamos a hablar de los huesos. Después vamos a hablar de las evidencias. Pero ahora nos interesa ver cómo una narrativa que no se puede negar que existe al servicio de intereses materiales fue adoptada primero por la religión cristiana. Católicos y protestantes se tirarán entre sí, pero concuerdan en una cosa. Los nativos de América eran caníbales sacrificadores. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho
evangelizar. Es decir, están coludidos en el robo. Y por otro lado, viene otro grupo de gente que empieza a treparse en la historia porque conviene. Los gobiernos criollos de América que finalmente heredaron las tierras de la colonia y los poderes de la colonia. Las academias, señores, no son ciencia, son solo escuelas. La verdadera ciencia no se hace en las academias, por lo general las hacen particulares. Después los académicos repiten, no tienen demasiado criterio. El principal criterio de las academias es a ver quién me paga. El día del cheque ahí sí están todos. Pero fuera de eso es más o menos a ver cómo, si hay un académico que no está de acuerdo, no importa que tenga estudios, simplemente lo eliminan. Se trata de un gremio. Ahora, el resultado de este asunto es una población que está convencida de lo que no fue, avergonzada de ello, y en el caso de este pobre hombre que se pone a disparar, bueno, le sale el complejo por todos los poros de la piel y termina matando gente, profanando un santuario, profanando una historia, presentándose al mundo como un salvaje que elimina a extranjeros que querían informarse. Así de crudo está este asunto. Y después vienen los cristianos a decir que es que no anda con Dios se convierte en un delincuente. Pero si ustedes lo están haciendo, ¿quiénes bombardearon la mente de ese pobre hombre? Ahora vamos a involucrar otro elemento en este análisis. Los grupos indigenistas. Omey me estaba recordando que el duque de Moctezuma, yo de pronto me di cuenta que Moctezuma era un duque, había dado su ducado, dice que finalmente, ¿cómo decía Omey? Hispanismo, ¿cómo dijiste? Algo así, dijo la palabra así tal cual, dijo, el mejor hispanismo es el no, el mejor indigenismo es el hispanista o el hispanismo, algo así. Son la misma cosa, ni peor, son la misma cosa, es el mismo rollo, es la misma concepción de los moradores de América a partir de la etiqueta que les clavó la colonia. Porque, a ver, aquí la palabra indígena vino de fuera, nadie aquí se llamaba indígena. Fue una etiqueta traída específicamente para algo. Y no me digan que es que indígena quiere decir que somos originarios, porque en ese caso los españoles también se hubieran colgado la etiqueta. Eran originarios de España. Aquí todo el mundo es originario de algún lado. Todos somos indígenas desde el punto de vista etimológico. Pero la etiqueta se usaba y se usa de una manera muy diferente. Y una palabra no es solo su origen etimológico, es también su uso popular. Ese, de hecho, el uso popular es el que carga la palabra, es el que le da sentido. Entonces, cuando los nativos de América se dejan clavar una etiqueta y además se ponen un ismo, ya no solo soy indígena, sino soy indigenista, el resultado es un estado de enajenación de las raíces, un estado de divorcio con la realidad que le da argumentos precisamente al hispanismo. Los hispanistas quieren salvajes. Bueno, aquí me tienes danzando todo el día sin leer un libro en toda mi vida, porque me dijeron que soy salvaje y yo tengo que ser salvaje. Sí, de hecho, y se menciona incluso, les voy a dar un dato, porque creo que esto pues habla un poco de la relevancia, ¿no? En 2009, la UNESCO registraba 552 pueblos y 420 lenguas indígenas en uso, representando el 6% de la población continental, alrededor del continente americano, así es. Repíteme, por favor, los números. 552 pueblos, según la UNESCO, y 4... Etnias, quiero decir, ajá, ¿no? Etnias, ajá. Etnias, sí. Pueblo es una palabra. Así lo citó este escritor, ¿no? Que habla justamente, es un libro que habla sobre las transformaciones religiosas en América Latina. Es una publicación algo reciente. 420 lenguas en uso en ese momento y representando el 6% de la población continental, alrededor de 30 millones de habitantes. Se identificaron 99 familias lingüísticas, aquí mencionan unos ejemplos, la aráhuac, que son 41 lenguas, la tupi guaraní, que son 38, la maya, que ponen 30, Caribe 34, y además 99 pueblos sin lengua indígena, ¿no? Así ellos hablan de la cuestión indígena, ¿no? Porque es lo que académicamente se habla, ¿no? Y en el 2020 se constata que un quinto de estas lenguas está en peligro de extinción. Entonces, ese es el nivel, digamos, las implicaciones demográficas incluso de estos temas, ¿no? Por eso son
un asunto pues al que le dirigimos atención y que es difícil. Lo que notamos justo es que hacen falta palabras, que el lenguaje a veces no nos permite describir ciertos hechos, por eso hacemos uso de estos conceptos, ¿no? De la etnotología. Y en este sitio en específico, en Teotihuacán, nosotros hemos estado al pendiente, hemos estado monitorizando la zona por la relevancia que tiene la zona en términos de historia, de ideológicos, y nos ha tocado ver desde el uso del nombre de Teotihuacán, ¿no? Como el lugar donde se hacen los dioses, por sectas y por grupos, ¿no? Protestantes y evangélicos haciendo eventos masivos de evangelización con el concepto así tal cual de invasión, ¿no? Así hay una propaganda por ahí que alguna vez publicamos algo al respecto, porque pues sí nos alarmó y nos hizo voltear a ver en la zona. Y también eso no tiene mucho, quizá unos 2, 3 años, intentos por políticos locales en la zona, intentando hacer parques de diversiones, ¿no? Meter cuatrimotos y meter maquinaria pesada para hacer turismo, ¿no? Turismo así, de ese tipo, ¿no? Cultural. Obviamente detectaron que estaban metiendo retroexcavadoras y todo, sacaron fotos, notan a nivel internacional y casi casi le estaban quitando una declaratoria a Teotihuacán si no detenían la obra, ¿no? Entonces ahí el Estado sí puso atención porque ya les iban a quitar una declaratoria. Y este tipo de declaratorias tienen la relevancia a nivel mundial y lo vemos hoy en día porque son lugares resguardados a nivel internacional. Si hay una guerra, si hay una situación muy, muy fuerte de violencia, son lugares protegidos en donde si llegas a afectar una zona de ahí, las implicaciones en el ámbito internacional son más severas, ¿no? Te llega en algún juicio, eso es ya un crimen más grave, ¿no? Entonces, pues démonos cuenta, ¿no? Que estamos hablando de un lugar que es patrimonio de la humanidad, no es una cuestión étnica, ¿no? Desde el punto de vista académico y más bien como de estudiosos sobre el tema, tienen que hacer uso de una visión, salirse, ¿no? Del objeto de investigación, ¿no? Despersonalizarse, tener su identidad de académicos y no hacerse responsables muchas veces de las implicaciones que están pasando. Por eso es que es su trabajo, ¿no? Y por eso tienen esas consecuencias. En nuestro caso, pues no partimos desde un análisis académico y somos parte, nos vemos parte de la dinámica y por eso es que nos enfocamos justamente en las fuentes y en evidencias más sólidas, ¿no? Que nos puedan reafirmar también pues cierta identidad y que nos haga responsables sobre las cosas, ¿no? También es algo de lo que menciona mucho Miguel con esto de los merecedores, ¿no? Y de los merecidos. Y los inmerecidos. Exactamente, esos valores, al analizar la realidad, es lo que te permite también, pues, tener un criterio y también tener una voz, ¿no? Porque al final nos estamos organizando para tener una voz y para tener pues, un punto de vista valioso, ¿no? Y ofrecerlo también a las personas de buena fe que se interesen, ¿no? Sí, oye, hay tres temas a recalcar de lo que acabo de decir. Uno es, estamos hablando de un 5% de nativos en América, que representarían los esfuerzos civilizatorios de por lo menos una tercera parte de la humanidad durante todo el tiempo que lleva poblada América. Estamos hablando, quién sabe si 30, 60 mil años. Pues bien. Bueno, sí. El problema es que ese 5% está prácticamente en su totalidad convencido de que descienden de caníbales sacrificadores. En eso consiste el problema. Y que van directamente al punto medular, a donde duele. La propaganda agnotológica no se diseñó solo para europeos o chinos, se diseñó sobre todo para los de acá. Quienes empezaron esa propaganda fueron precisamente los hijos de los que vieron la invasión, que ya crecieron en el catolicismo, ya eran completamente cristianos. Y pues, ¿qué iban a decir? Bueno, sí, si me adelante. permitiera, me gustaría compartir la pantalla. Quisiera Sí. leer unas palabras de el coloquio de los 12. Estas palabras son de los mismos cristianos. Es decir, bueno, ok. Esta no es. A ver. Bueno, fueron recogidas por los cristianos. Sí, en estas palabras que vienen al final del capítulo 7 y principios del capítulo 8, dice lo siguiente. Bueno, vamos a traer esto a nueva colación.
para ver qué nos hace reflexionar. Bueno, el libro 7, en su capítulo G, comienza diciendo las palabras de los 4 viejos muy sabios en sus temas, como dice el documento, y dice: conviene con mucho acuerdo y muy despacio mirar este negocio, señores nuestros. Nosotros no nos satisfacemos, ni nos persuadimos de lo que nos han dicho, ni entendemos, ni damos crédito a lo que de nuestros dioses se nos ha dicho. Pena les damos, señores y padres, en hablar de esta manera. Presentes están los señores que tienen el cargo de regir el reino y repúblicas de este mundo. De una manera nos sentimos todos, que basta haber perdido, basta que nos han tomado la potencia y jurisdicción real. En lo que toca a nuestros dioses, antes moriremos que dejar su servicio y adoración. Esta es nuestra determinación. Hagan lo que quieran. Lo dicho basta en respuesta y contradicción de lo que nos han dicho. No tenemos más que decir, señores nuestros. Entonces, los 12 sacerdotes contestan de la siguiente manera en el capítulo 8. De lo que los 10 respondieron después que oyeron la plática de los sacerdotes de los ídolos. Dice: en acabando de hablar los sátrapas, luego los 12 les respondieron de esta manera: no deben tomar pena, ni espantarse de lo que les hemos dicho, amados amigos. Esto se les hace duro, el decirles que ninguno de los que adoran es verdadero Dios. Fíjense, dice: estad atentos a lo que decimos, amados amigos. Si estos que ustedes adoran fueran dioses, nosotros también los adoramos. Pues, ¿qué creen, compañeros? Sí lo son. Entonces, adórenlos. Dice: si es así, también les demandaremos las cosas que nos son necesarias para la vida. Y si fueran dioses, en todo el mundo fueran o serán conocidos y adorados por tales. Bueno, esto lo traje para poner en perspectiva el nivel que hay entre creencias y experiencia. Miguel, déjame acotar algo. La verdad es que claro, se nota la buena intención de esos primeros frailes. También el desconocimiento y la arrogancia. Imagínate usar como argumento: mi Dios es verdadero porque es conocido en todo el mundo. Sí, en toda Europa. Eso no es el mundo. En África, en Asia, no, y en América tampoco. De eso se trata. Los cristianos padecen siempre una arrogancia terrible. Yo tengo la verdad, los demás tienen la mentira. No se dan ni cuenta de eso porque tampoco son personas con mucho desarrollo, digamos, intelectual o moral. Entonces les conviene tener la verdad y los demás más la mentira, porque así pueden robar, pueden matar, pueden mentir, hacer lo que sea en nombre de su Dios. Pero el tema aquí no es, digamos, echarle tierra a los cristianos, que finalmente algunas cosas buenas tienen, sino ver cómo se fue moldeando una visión peyorativa del pasado, con argumentos tan inteligentes como lo tuyo es falso, lo mío es verdadero. Porque ese fue el argumento de los 12 frailes. Ten en cuenta también que en el momento en que se desarrolló ese diálogo, acababan ellos de triunfar. Acababan de triunfar los cristianos. Hacía 3 años. Por lo tanto, estaban totalmente eufóricos. Decían: nuestro Dios es verdadero porque ha triunfado. Sin ponerse a pensar que si Dios, un Dios que necesita de ejércitos humanos y de armas para triunfar, es un miserable. ¿Ves? Si es verdadero, se hubiera manifestado en el cielo y punto. Pero tampoco hay que pedirle que piensen en esas sutilezas. Los frailes finalmente eran la avanzada, y con todo ese cariño, esas formas cariñosas de hablar, tenían un objetivo muy claro: exterminar la cultura nativa, y eso fue lo que hicieron. Era la avanzada de una civilización que se impone sobre otra. Han pasado 500 años. ¿Cuál es el resultado de tanta desinformación sostenida? En el momento en que llegaron estos 12 frailes, observa el diálogo completo para que veas, no acusaron a los nativos de estar sacrificando gente y de comerse a nadie. Esa acusación vino mucho después, porque en ese momento obviamente las cosas eran claras. A ver, esto es un simbolismo sacrificial, esto es un simbolismo eucarístico. Era evidente, ¿no?, lo que había ahí. Pero ya después se fue recrudeciendo. Lo mismo que va a pasar, quiero decir, cuando se acabe la cultura cristiana y venga otra religión, cosa que va a pasar en su momento.
como es lógico. ¿Cómo crees que van a interpretar los crucifijos y la comunión? Pero el caso es el siguiente, y es lo que me llama la atención. Que en este momento un acéfalo reviente en Teotihuacán y repita el cuento que le dijeron como pretexto para eliminar gente, se comprende. Pero que personas que van a la universidad, estudian una carrera de antropología, historiadores, lingüistas, etc., y que se supone que ya saben del tema y que además saben pensar, sigan repitiendo acríticamente el cuento de los invasores. Es toda pena. Y me gustaría entrar en un tema que han tocado varias veces en la página de Facebook, que es los restos humanos, los esqueletos. ¿Quieren ustedes comentar algo al respecto? Pues yo nada más Bueno. acotar ahí que se comprende, pero no se debe de normalizar. O sea, no es normal. Creo que es importante mencionar eso, ¿no? Que no es normal que quieran hacer parques de diversiones. No es normal que lo que pasó esto, y creo que el peligro es ese, que se normaliza tanto cierta narrativa, deja el lugar libre para que las autoridades no pongan atención donde tienen que. Se comprende, pero no se justifica. Ya normalidad es finalmente... Bueno, sí. Pero, a ver, no se justifica que se haga, sin embargo, se entiende que se esté haciendo. Claro que eso genera una tercera posición, que es lo que quería comentar desde el principio, qué hacer para corregir esto. Pero para corregir un problema, tú tienes que entender en qué consiste el problema. Y yo creo que un individuo como este loco de Teotihuacán no es el sujeto de estudio. Es un animal, así de simple. Y que un animal muerda, bueno, es normal. El problema está en quienes lo inducen, en quienes lo adoctrinan de tal modo que este individuo no encuentra otra salida que cumplir con el cassette, con lo que le dijeron, porque de otro modo no encuentra su propia identidad. Observa, está hablando de rescatar los sacrificios humanos de Teotihuacán con acento español. ¿Qué pasa en esa pobre cabeza? Ha sido producto de varios sistemas de adoctrinamiento que convergen en una sola posición. Académicos, hispanistas, que si la religión, que esto, un montón de gente, pero convergen en algo, y eso es lo que nos importa. Comprender ese fenómeno para poderlo paliar después. Uno de los argumentos más grandes es esto. Mira, cuando se excavan los templos, como ahora mismo el Templo Mayor está pasando, excavas los templos de Anagua y encuentras osamentas de personas. Entonces, eso es prueba de que sacrificaban personas. ¿Qué dirían a eso? Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de esto que estamos observando en este caso particular, pero también, como dices, ¿no? En mucha gente que estudia, pues estas personas se identificaron plenamente con estas tendencias y esta especie de manipulación cognitiva. Se identificaron tanto que buscan cualquier elemento que justifique esa creencia. No importa llegar a los límites más aberrantes, ¿no? Entonces, vamos esta identificación selectiva. ¿Qué tiene que ver eso que dice con los huesos? Con las osamentas que están encontrando en los templos. Porque es un argumento más que están utilizando para justificar su creencia. Claro, y es una evidencia material. Entonces, exacto, es lo que acabas de mencionar. Estos huesos son evidencia de que había sacrificios. Estos son pantlis, son la prueba fehaciente. Además, pero Mónica, no se dan cuenta que simplemente están justificando una creencia. A ver, no es antes de impugnar, vamos a ver qué dices. Quiero escuchar tu argumento. Quiero ver si es un argumento o te lo estás inventando o eres una simple cotorra. Antes entonces de impugnarlo, vamos a ver qué tipo de evidencia están manejando. Esqueletos. Para un antropólogo físico es normal. Es decir, está acostumbrado a verlos y sabe leer lo que dice ahí. Pero para la mayoría de la gente es algo impresionante. Además, te pone una calavera así. Imagínate ahora una torre de calaveras. Si tú le enseñas al pueblo una torre de calaveras, el pueblo va a creer cualquier cosa que le digas porque ya está impresionado. ¿Ves? Va a creer cualquier cosa. Sí. Primeramente, aclarar que la relación de los vivos con las osamentas de sus seres amados lleva toda la historia. Es decir, siempre ha habido relación de los vivos con los restos óseos de las personas que quieren. Así empezó la cultura, lo sabes.
hace millones de años empezó así, con el culto no, sino la honra fúnebre. En cualquier civilización. No son huesos de gente sacrificada, o sea, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, seamos de la civilización que seamos. Ahora, sobre esta realidad en los hechos, podemos partir de un sistema de creencias que nos sugestione en torno a una ideología y tergiverse la práctica humana de la relación con nuestros ancestros. Así es. Entonces, ahora una pregunta para ti. De hecho, esto que tú estás mencionando se nota por ejemplo, en las iglesias cristianas. En la Edad Media, y todavía hoy en México, y en toda Latinoamérica, todavía hoy, tú vas a una iglesia grande, antigua, y ves el cementerio ahí detrás. Es decir, ves la asociación entre el santuario y un esqueleto. ¿Por qué nos extraña tanto que eso ocurra en las iglesias prehispánicas? En los templos, en las pirámides, como lo quieran llamar, prehispánicos. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué no debería ser así? ¿Por qué no deberían enterrar a sus muertos en santuarios? Quiero que algún antropólogo me explique esto. Viene la otra cosa que también lo mencionan. Algunos de esos esqueletos, no todos, pero sí muchos, presentan marcas de cortes. ¿Qué ustedes dirían de eso? Bueno, hay todo un campo para determinar a través de los huesos cuál fue la causa, pero eso no se puede determinar a partir ciertamente nada más de un cráneo, menos aún claro. de... Bueno, a menos que sea un traumatismo craneal, pero si esa no fue la causa de muerte, el cráneo no te dice nada. Tú necesitas el esqueleto o las partes afectadas, realmente, las partes que condujeron a la muerte. El cráneo solo no te dice nada. Pero ¿por qué se encuentra de cuando en cuando? Digamos, no es lo más común, pero con frecuencia aparecen en los templos de América completa esqueletos de personas con marcas de corte. Se ve que sufrieron lesiones por armas. Pues me imagino que deben tener cierto patrón, ¿no? Por O sea, al armas final golpearon yo los sacrificio. huesos. ¿Cómo? Hay un retraso, estoy Sí. leyendo así. Sí. Omey empezó. A ver. Sí, yo mencionaba que porque no es sacrificio nada más así, es sacrificio ritual, ¿no? Entonces, si es un sacrificio Ya ritual, estás tocando otro tema. obedece a un rito, a algo que se repite Eso es un constantemente, ingrediente. que tiene un arma en específico, que tiene un corte en específico y Claro. que tiene una dinámica. Ese es un ingrediente. Y además un ingrediente que se divide en dos. Y vamos a ver eso. Y Mónica, ¿qué tú decías? Pues, ¿qué tal si se trata simplemente de la limpieza de esos restos? Ese Y es que se otro utilizaba la ingrediente misma que hay que técnica. considerar. Esto que estoy diciendo es para tantas personas que me han preguntado cómo es que aparecen restos con marcas de cortes, con violencia en los santuarios. Bueno, eso no solo es en México, eso es en China, en Francia, en Rusia, en África. Donde quiera que haya un santuario, vas a ver que en ese santuario fueron enterrados guerreros. ¿Por qué? Porque se ofrendaron por la nación y reciben honras en un santuario. Así que es muy normal encontrar en México, en cualquier otra parte, osamentas con marcas de cortes. Pero te puedo asegurar una cosa, una persona con cortes en los brazos, en las piernas y demás, que se ve que acaba de salir de un campo de batalla, no es un sacrificado a los dioses, es un guerrero. Por lo menos en el resto del mundo. Si tú quieres decir que México es un sacrificado a los dioses, puedes decir lo que te dé la gana, es tu vida, ¿no? Ahora, dentro de esos hallazgos, muy ocasionalmente, muy pocas ocasiones, pero alguna vez ha ocurrido, que se nota claramente que a esta persona le extrajeron el corazón, en el caso de México. Hay costillares rotos, así, o abiertos, que se ve que fue para algo. Es decir, fueron personas que los mataron. ¿Cómo explicar eso? Bueno, adelante. No, Miguel. Miguel, tú. Sí. Bueno, en todos los lugares, todas las grandes comunidades humanas han encontrado la forma de deshacerse de las personas que no se ajustan a los límites de la civilidad. Claro. Nosotros mismos actualmente lo hacemos en todos los países. Bueno, ejemplo de ello,
Bueno, estas personas que se eliminan en un contexto ritual también puede ser por cuestiones incluso de eutanasia. Sí, ese es un tema aparte. Pero bueno, en el Casos, caso de una persona que tú ves que es un adulto, es decir, no es un niño, que eso ha pasado, hay quizás unos menos de 15 casos de esqueletos en Mesoamérica de niños, pero con deformaciones en santuarios. Eso los arqueólogos se lo publican a la masa como sacrificados. Internamente en los comunicados internos ya se habla con más detalle, ¿no? Ahora, en el caso de una persona que tú ves que obviamente lo mataron, lo sacrificaron. Entonces lo que estás diciendo, todas las sociedades sacrifican gente. Todas, nosotros lo hacemos todavía hoy. México, digamos que se ha abstenido, pero no en la ley. Estados Unidos sacrifica de 200 a 300 personas cada año, uno por día. ¿Por qué? Porque son indeseables. Hay que eliminarlos de punto. ¿Por qué los anahuacas no deberían haber hecho eso? Si aceptamos que era una sociedad normal como cualquier otra, tenemos que aceptar que también hacían eso. En ese caso, ¿qué tiene de raro que aparezcan esas osamentas de cuando en cuando? Digamos que en todo lo que se ha hallado en Anáhuac es evidencia clara de sacrificio, llegarán unos 200 osamentas, más o menos. Han encontrado miles, pero habrá unas 200 que tú dices, sí, esto parece sacrificio. Yo lo he visto, yo he estudiado ese tema y estoy viendo que sí, evidentemente eso fue un sacrificio. Pero ¿quién te dice que fue un sacrificio a los dioses ni nada de eso? Es que los arahuacas no tenían derecho a deshacerse de enemigos de guerra, enemigos políticos, delincuentes. La fuente lo dice claramente que lo hacían. ¿Qué esperabas? ¿No encontrar eso? Observen cómo no se trata de las evidencias materiales. Se trata del prejuicio racial y cultural que se convierte en dogma. Y entonces llegamos a un caso tan patético como el del Zompantle. Como tú mencionas, en el Zompantle no hay ni un costillar. Pero ahí tienes al sesudo de la academia diciéndole al pueblo, no a otros académicos porque se reirían, pero al pueblo le dice que esos cráneos son evidencia que a su dueño le sacaron el corazón. Y ahí tienes el pueblo infeliz creyendo eso. Así se manipula a la gente. Hay otro fenómeno que les quiero decir ahora para que se comprenda. Los anahuacas tenían la costumbre de hacer entierro primario y secundario. Esto es una cosa bien conocida. El entierro secundario se hacía a los 4 años. No tenían grandes cementerios. Tenían pequeños cementerios llamados tetocoya. Por lo siguiente, su costumbre era enterrar cerca de la casa al difunto durante un tiempo, 4 años. Después se extraía eso, se quemaba y se echaba en el tetocoya. Eran cenizas. Y en el caso de los mexicas de algún otro pueblo, no quemaban el cráneo, sino que lo descarnaban con un cuchillo. Por eso, señores arqueólogos, ustedes lo saben perfectamente, en esos cráneos que aparecen en esos patios hay marcas de cuchillo post-mortem. Es decir, no practicadas en una persona viva, sino un cráneo que lleva 4 años seco. Y ustedes lo saben perfectamente. Es que ni siquiera hay que discutirlo. Eso se ve cuando uno observa esa. Sí, quien ha estudiado un poco de antropología física lo nota. Estos son cráneos en entierro secundario. La pregunta es, ¿por qué esa insistencia en desinformar al pueblo? ¿Por qué esa necesidad de desinformar al pueblo? Y volvemos al principio, agnotología. Y la segunda pregunta también para ti, Omey, ¿cómo se resuelve? Ok, sí, lo que te iba a comentar también ahorita es que es un conjunto de elementos, obviamente. Ahorita estamos dando como algunos ejemplos, pero hay especialistas que seguramente saben, ¿no? Los detalles y por ahí se van, ¿no? Por el detalle de los cortes y de los cráneos, ¿no? Son especialistas agnotológicos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y justo porque alguien mencionaba, ¿no? De que hacemos hincapié en que hay textos, ¿no? Hay literatura y que inclusive tú les has puesto las imágenes, ¿no? De los facsímiles, ¿no? De la literatura, bueno, ponte a traducir, pero resulta que de todo lo que se quemó, de toda la literatura que se quemó y los códices, quemaron únicamente las versiones o la información que decía cómo hacían los sacrificios y no quedó nada que en donde explicara cómo se realizaba, ¿no? Porque la literatura ahí está, ¿no? O sea, la literatura... Es una ironía, compañeros. Sí, y a lo que voy es, te dicen, no me muestres esos textos porque me estás queriendo adoctrinar,
pero entonces quieren que más bien, como el Instituto Lingüístico de Verano, pues les traduzcas la Biblia a todas las lenguas nativas, porque eso es lo que más les corresponde, ¿no? Pero entonces empiezas también a desarrollar y a hilvanar la experiencia y te pones a pensar en este tema de que no era una civilización como todas, porque también tenía consumo, por ejemplo, de plantas de enteógenos, ¿no? De plantas de poder. Entonces, porque tenían ese consumo los sacerdotes, pues estaban pirados, estaban locos, y el gran jugador de pelota que ya ganó, pues le daban unas plantas de estas para que en ese éxtasis tuviera un sacrificio de ese tipo y tuviera una muerte esplendorosa, ¿no? O sea, es como una visión también que Ya eso es mezclar un montón de cosas que mezclar un montón de cosas, pero al hay final que de delimitar cuentas, el fenómeno si quieres entender. sí, pero al final de cuentas tú ves entonces la narrativa inclusive a nivel geopolítico en las regiones y pues están metiendo a la cárcel presidentes o expresidentes porque eran traficadores, ¿no? Eran narcopresidentes, pues, ¿no? Sí. Porque estaban traficando con una sustancia. Entonces, desde ahí justamente la dinámica política es la que define muchas veces la narrativa y eso es lo que genera monstruos, ¿no? Al final de cuentas y te explica, a mí me explica muchas cosas. El malvado de la película traficaba, sabe Dios que polvos, y entonces los mesoamericanos eran malos y sacrificaban personas. Es ese tipo de asociación simplona. Simplona. Pero a ver, hay que tener en cuenta que la gente va a hacer esas asociaciones. Sí. Es así, somos simios en transición a lo humano, todavía no somos plenamente humanos. Así que va a ocurrir. El problema no está en la gente, el problema está en quienes los informan. Hay dos grandes temas que no hemos tocado aquí. Uno de ellos es el siguiente. En toda sociedad hay aberrados que sacrifican personas y hasta comen personas y hasta caca, si tú quieres. En toda sociedad, mesoamericana, china, española, europea en general, ingleses, norteamericanos, la actual sociedad mexicana, etc. Debe extrañarnos que un libro como el Popol Vuh denuncie con todas las palabras negativas una secta extremista que sacrificaba personas. Si tú lees una denuncia sobre gente que hoy en España, digamos, hacen un culto satánico y sacrifican a alguien, vas a acusar a toda la sociedad española y a la religión cristiana de participar en eso. Pues no. ¿Por qué lo haces entonces en el caso de México? Sí, el Popol Vuh denuncia un caso de esos. Lo denuncia, dice que es malo. Sea Catopilsi también lo denunció en otro momento. ¿Ves? Significa que ocurría. Incluso si encontramos un esqueleto en un santuario con un letrero que diga, a este tipo lo sacrificaron a los dioses, incluso así, no me estás probando que la religión mesoamericana ordenara sacrificio a los dioses. Para probar eso, tú tendrías que jalar qué cosa. Tú tendrías que recurrir a qué cosa. A los textos sagrados de Anáhuac. Mira, el texto tal dice que sacrifique personas a los dioses. Si un texto sagrado de Anáhuac dijera eso o hubiera dicho eso, puedes estar seguro que no lo hubieran quemado. Lo hubieran puesto en un marco de oro para que todo el mundo lo viera. Aquí tenemos un volumen que será 2 veces el tamaño de la Biblia o 3, de textos sagrados de Anáhuac. Ya empiezan a ser accesibles, ya la mitad de eso se puede leer. Los académicos no lo han leído, pero el pueblo en general lo puede leer. El pueblo siempre lleva, vamos a decir, unos 40 años de adelanto a las academias. Son claros, dicen con toda claridad que los sacrificios están condenados, no se deben hacer. No ya un sacrificio ritual, que sería el colmo, sino violentar a otro está condenado, no se puede hacer. Te dicen qué es lo que pide o pedía la religión anahuaca. Y hay otro tema que me gustaría mencionar, porque genera mucho equívoco, y es el siguiente. En la actualidad a un delincuente lo achicharran y punto, o le mete un jeringuillazo y punto, así como un perro. Pero antiguamente no era así. No solo las civilizaciones de Anáhuac eran más cuidadosas, sino incluso las europeas, vaya. Tú encuentras en los libros de la antigüedad, en los clásicos, alguna que otra referencia al tema de las personas que mataban, delincuentes que mataban. Y ves que hacían la ceremonia con cierto arte, porque era el último momento de vida de una persona, no importa que fuera un delincuente. Por lo tanto, las ejecuciones generalmente se hacían en templos. Eso en toda Asia era así.
y por lo general se le daba al que iba a ser ejecutado una dosis de psicoactivo. Ahorita sería violar la ley, porque esta persona se puede matar, pero no puede tomar psicoactivo. Pero en esa época no eran tan muchos, ¿no? Entonces le daban una dosis de psicoactivo para que observara lo que hizo y para que se tranquilizara, llegara a estar en paz consigo mismo y se fuera tranquilo para el otro lado, ¿no? Esa era la práctica de la antigüedad y era también la práctica en Mesoamérica. No hay un solo antropólogo que hable de eso. No hay una sola tesis que se dedique a esto, a pesar que se puede probar fácilmente. Y explica también este fenómeno, que incluso en el caso de delincuentes o de enemigos políticos, se les daba honra, hombre. Hay un tema secundario que deriva de esto y que no nos da tiempo a trabajarlo ahora. ¿Realmente los dioses anahuacas pedían sangre? ¿Había dioses anahuacas? ¿A qué se referían los anahuacas con la palabra Dios? No lo que dicen los españoles, lo que dicen las fuentes anahuacas. ¿Qué tanto rollo con los dioses anahuacas? Porque he leído las fuentes nativas y no veo por ningún lado que hablen de eso. Es más, dicen con total claridad otra cosa. Y creo que eso da para un programa. El tema de que los anahuacas no creían en fantasmas. Así Adelante, es. sí. Miguel, quien Sí, quiera hablar, yo lo distingo bien. claro. Bueno, para tratar de sellar todas estas Sí, participaciones, me gustaría agregar que, de hecho, en las fuentes de la información se explica claramente lo que es un sacrificio humano. Y es a partir de una espina de una planta, hacer penitencia, embarrar esa sangre en un papel con la figurilla de una divinidad y sacrificarla al fuego. Entonces, no se bueno, llamaba un sacrificado. se está hablando con total claridad de la verdad de los sacrificios humanos De los hechos masivos, objetivos. la Sí, verdad como el sacramento religioso de la población claro. a nivel masivo. En cambio, ahora estamos hablando de los sacrificios de los indeseables en un contexto ritual que también merece cualquier persona. Por eso estas acotaciones que nos Sí, haces, sí, Frank. sin duda. Y Bueno, esto que dice da para todo otro desarrollo, el tema del autosacrificio como parte del sacramento anahuaca. Es que, pues, para la mayoría de la gente es trae tu papelito de amate o si es mejor, recórtalo como una personita. Eso está muy claramente descrito en la fuente, ponle una gota de sangre, de tu sangre, y esa va a ir a la ofrenda y es tú quien está siendo sacrificado en memoria de quién, del profeta que fue ejecutado por sus enemigos. así Y es. para responder a otras observaciones que me han hecho, sí, vas a encontrar la representación del sacrificio del profeta por toda la náhuatl. También lo vas a encontrar en todos los templos católicos. Ahí tienes los datos, tienes los hechos objetivos, tienes los esqueletos, tienes los relieves, tienes los textos anahuacas en sus lenguas originales. Tú empatas eso o sigues repitiendo lo que te dijeron si te resulta más cómodo, ¿no? Si es que no puedes tener identidad propia. Sí. Bueno, perdón, no quiero ser impertinente. No sé si me permitirían, compañeros, mostrar 3 láminas más. Claro, sí, sí, Muy da bien. tiempo todavía. Bueno, quiero de todas maneras hacer la observación de que me interesa mantenerme en el eje del tema que están planteando. Sí. Bueno, considero estas 3 podrían ser pertinentes. Bueno, aquí voy a tocar, ya que estamos al 25 de abril, la partida de 7 Venado de Carlos Castañeda, Órale, porque sí. encontré cosas muy importantes a nivel de sincronicidad, que me imagino, bueno, hay algo más que no alcanzo a ver en los ciclos que quizá no sea una casualidad. Fíjense que aquí en la veintena de Hueytozostli, cuando parte Carlos Castañeda en 1998, el 27 de abril, parte exactamente un día, bueno, sexto de Hueytozostli, 6 agua, que está enmarcado, Frank, como tú puedes ver, en el atado 20 y en el 18, por inicios de los años de Venus 6 agua. Interesante. Sorprendente, ¿no? Sí. Está exactamente en un atado que está entre 2 inicios de años venusinos. Esto me pareció sorprendente ahora que lo Las revisé. cosas pasan, ¿no? Por otro lado, Sí, pero pasan raramente. sí, bueno, una edad, un huehuetilistli, es aquel periodo que consta de 146 tonalpohualis o años humanos. En este caso, ahora estamos terminando las últimas 3 cenas
del año 145. Ujú. Hay Perdón. 10 huevos Es- en una edad completa. Quizá aquí hay un error. Más bien estoy queriendo decir 72, porque se Pero van a digamos, completar con el 73 y ujú, con los del atado siguiente. Contiene también una edad, 104 años civiles, y aquí es lo que quería mostrar, 65 años de Venus. ujú. Ahora estamos en el 32. Bueno, también contiene una edad, 2 atados de años. Una edad es importante para los temas que estamos tratando ahora, porque precisamente era la edad de muerte teórica. Bueno, Sí, la última lámina, para no un huehuete, es gastar decir, mucho tiempo. 104 años, era la edad teórica del hombre. Así es. Y también que los años humanos son los de 260 260 días, sí, días, ¿no? claro, buena Claro. observación. Claro, entonces ahora en ese periodo estaríamos en el 72 de 146, que Ujú. terminarán con el quinto sol. 72 más 1 de 146. Es decir, es Ah, sí, claro. importante tener en cuenta que son 73 en total. Claro, bueno, ahora estamos en el 72, pero en unos 15 días iniciamos ya el 73, Que más es o menos. como un resumen de todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene 72 por 5 en el Montemi y ya te dan los. Bueno, en fin, ya son muy técnicos. Sí, Sí, así es, Franco. Bueno, simplemente para terminar, marco los 3 cargadores de años venusinos actuales, el actual y los 2 siguientes. sí. Estamos en el año 32 de 65 de la 10ª edad, de la Ujú. 5ª rueda. El año se llama Nueve Serpiente y comenzó el jueves 19 de septiembre del 2024. Este próximo 27 de abril, que casualmente es la partida de el señor Siete Venado, De este Carlos lunes Castaneda. 27 de Sí. ajá, comienza el año 8 agua, venusino. Mm. Y el siguiente año venusino, fíjense qué casualidades, va a tomar el nombre de nuestro señor Uno Sí. Caña y comenzará el jueves 2 de diciembre de 2027. Será Parece el una año señal. 34 de 65. Sí. Bueno, disculpen que meta la información, pero no Está me muy quise fuerte, resistir. está muy bonito. Da para desarrollarlo. Parece una señal de algo. Aunque decía 7 caña, ¿no? 7 acats, o 7 era cañas. uno No, acat. 7 caña, pero Sí. realmente nació. El nombre propio de Seaca. El nombre. Sí, Ujú. Seaca es el Sí, año. para Sí. ahora- Su tonal natal, no, pues, digamos. Y sí se conmemoraba, ¿eh? Ya hasta los mexicas seguían labrando la fecha 7 cañas. No comprendo por qué se ha ido olvidando eso. Se olvidó, ¿no? En antropología no se menciona. Pero siempre es 7 cañas Sí, al 1 caña. y creo que, bueno, sí, bueno, sí, tiene mucho que ver. ¿Ya acabaste o vas a comentar algo más? Sí. no, por favor tú. Sí. Bueno, porque ahorita hilvanando creo que lo que acabas de decir y lo que hemos estado platicando, me puse a pensar, ¿no? Que el que siembra miedo cosecha barbarie. Sí, Y precisamente este dato que nos estás mencionando, pues no es con miedo, es más bien de datos duros y de estudio. Y lo que están sembrando miedo en términos de los sacrificios y toda esta miedo y parafernalia vergüenza. y vergüenza, Y vergüenza. exactamente. Y La verdad, sentido de culpa. Eso es la sí, sociedad, la cultura occidental cristiana quiere que tenga sentido de culpa. exacto. Entonces, para como cerrar un poco y hablar de bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que buscamos? Pues creo que es esto, ¿no? Sembrar algo distinto al miedo para cosechar algo distinto a la Claro. barbarie, ¿no? Y eso responde a la pregunta: ¿qué hacer para combatir la notología? ¿Cómo puedes combatir el intento deliberado de desinformarte, de impedir que te informes? ¿Cómo puedes combatir eso? Bueno, hay un combate psicológico primero, porque si no das esa batalla, no hay nada más que hacer. Primero tú tienes que convencerte a ti mismo de que no quieres que te manipulen con desinformación. Y después de eso hay algo más que hacer. A ver qué nos pueden decir. Que aprendan a soñar, ¿no? Y que se quiten el miedo Hombre, abre el libro no muerde, estudia. también, Así de también, simple. Abre el libro. sí. Este es un consejo sobre todo para los compañeros de la mexicanidad. Es penoso que se esté muriendo en agua clásico porque ninguno de ustedes quiere estudiar. Así es, más que tratar de señalar y de enjuiciar la devastación que se hizo en cualquiera de los pasados 534 años a la fecha, ¿qué estamos haciendo este año?
Hay que tomar responsabilidad activa desde cada uno de nosotros y desde la medida de lo posible, precisamente por, si queremos opinar, tener por lo menos bien fundamentada esa opinión. Sí. Aunque la doxa en el mundo griego era el nivel más bajo del conocimiento, no se podía tampoco dar una opinión, no es imaginación ni invento. Claro. Aún la opinión que Es podría una ser el cuestión moral, estado, Miguel. tiene Una que cuestión tener moral. sustento. Claro, es decir, es tener un principio. Yo hablo de lo que sé, si no sé, no hablo. Ese es el principio que debería incorporarse. Quienes están hablando de sacrificios humanos, ya sabes, no sabes, no has investigado. Entonces, hay un deber moral. Por otro lado, quienes sí han investigado, tú sabes lo que es que tú sepas una cosa y le digas al pueblo otra, solo para sembrar vergüenza y temor, solo para que la gente renuncie a su propia raíz. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién te paga? La posición de la iglesia tolteca y mi posición particular, después de haberle dedicado más de 50 años al estudio del tema, es que la religión mesoamericana, si quieren decirlo así, la religión tolteca, no pedía sacrificios humanos, los abominaba, los repudiaba. Si lo dudan, le hace la historia de Seacatupis. Por lo tanto, todo este rollo que se ha armado y que empezó con los colonizadores, no con los nativos, y perpetuado con academias criollas, es falso. Es agnotología, es un intento deliberado de manipular a las masas y sirve a los peores intereses. Es necesario salir al paso a esto. Pero también quiero advertir una cosa. No se vale decir, no, que no había sacrificio humano cuando no has estudiado el tema, porque eso también incurre en una falta moral. Habla de lo que sabes. Si no sabes, no hables. Sí, y también el otro extremo es lo que creo que una propuesta es en China, en donde si no tienes un título universitario no vas a poder decir nada en redes sociales. Tienes que tener un aval académico dictaminado por el Estado para que lo pueda hacer. Creo que con lo del inventario de bienes culturales y la apropiación cultural por allá, Sí. hay gente no, que ya los chinos dieron el siguiente paso. También tienes que tener un aval de partido de que tú opinas igual que partido, porque de otro modo ya no quieren que participes. No te dejan ni tomar un camión si no tienes un carnet que dice este señor opina igualito que quienes mandan. Sí. Así se empieza la penetración del Estado en la cultura y termina la gente adorando a la bestia y después lamentándolo por generaciones, sin poderse quitar a la bestia encima. Eso es lo que pasa. Yo sé, yo conozco ese tema. Por lo tanto, junto con la idea de combatir la notología con estudio, está la idea de defender la cultura. La cultura es propiedad del pueblo, no es propiedad de los gobiernos. Pues sí. Oye, Mónica, ¿tanto Pues que querías decir? Dime. hay que estar en pie de guerra, es lo que quiero comentar. Esto es una batalla. Sí. Nos están robando la percepción. Nos están imponiendo cómo debemos percibir el mundo y la realidad. Y pues Sí. hay que estar en pie de guerra, ¿no? Hay muchas armas que tenemos a nuestro alcance. Estudiar, por ejemplo, Meditar, el reflexionar. revisar nuestros pensamientos, el silencio mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es la batalla verdadera, no las que Ya que inventan estamos para en que nos el, peleemos entre nosotros. ya que estamos en mes de Castaneda, me gustaría mencionar algo. Me duele un poco. Y es que Carlos, aparte que se inventaba lo que le daba la gana, ¿no? Pero aparte de eso, tuvo muchos hallazgos científicos y los demostró además. Hallazgos que se pueden comprobar. Te dijo, hazlo así, 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 te vas a tener este resultado. Lo puedes comprobar. Fue un verdadero benefactor de la humanidad. Sin embargo, lo maltratan de una manera. Fíjate cómo está el asunto. Mientras él no se declaraba brujo, era el académico. Carlos Castaneda era doctor incluso. Cuando se declaró brujo, todo lo que dijo ya es basura. Así funciona el sistema. No importa la realidad, no importa tu conocimiento, no importan los hechos, importa el título. Por eso es también un llamado a los compañeros de la tradición que no se dejen pegar etiquetas coloniales, que
que no sientan una identidad que otro les puso, por muy bonita que se vea, porque los están estafando. No hay identidad indígena. La palabra indígena empezó a ser usada hacia 1750 al 80 por la colonia para decir, estos no tienen acceso al poder porque son indígenas. ¿Okay? Nosotros no somos indígenas, venimos del otro lado del charco. Así que los indígenas no tienen acceso al poder, nosotros sí. La identidad indígena no es más que refrendar, confirmar los postulados coloniales. Y eso se nota en el hecho de que toda la identidad indígena no han traducido una sola hoja de textos sagrados anahuacas. Tanta identidad indígena. A ver, léeme una fecha. Entonces el tema está en el estudio. El estudio es parte del cultivo integral. En la cultura tolteca se interpreta como cultivo integral de todo mi ser, incluyendo el cuerpo físico. Pero no dejes suelto el intelecto, como por ahí te agarran. ¿Ok? Sí. ¿Algo más, compañero? Porque ya se hizo tarde. Pues algún comentario quizá de los que nos están viendo, John, a lo mejor ya para ir cerrando, para no... Perdón, sí, Creo que vamos no, a sí. saludar y a, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo sigues? bien, bien, ¿Sí? ya mejor, digamos, lo fuerte de la rinitis que tuve fue el sábado pasado, entonces, Estaba hablando bien, ¿no? ahora ya, sí, sí, ya salí, entonces, bueno, vamos a saludar a todos los que han estado acá con nosotros, y, bueno, también primero invitarlos, ¿no? Los viernes, en el canal de Iglesia Tolteca, en YouTube. Eh, Moni, no sé si nos podrías platicar un poquito de este programa, ¿no? Que es el Umbral de Omeyocan, ¿cuál es el objetivo? Porque bueno, como estamos nació en Tolteca para que puedan pasar para allá, ir en vivo, ¿no? Porque también he visto varios comentarios ahí, de que luego se lo pierden y tienen que ver la grabación. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito sobre ese programa. Claro, claro que sí. El Umbral de Omeyocan es un programa que ya lo teníamos platicado desde hace más de un año, ¿no? Más o menos, es entre Fran y yo, y también le participamos a Jonathan, y está diseñado para practicar técnicas nahuálicas. Y ahorita en estos momentos estamos practicando meditación con varios temas y ejercicios diferentes. Ahora sí que en este asunto cada persona puede elegir lo que le sea más fácil, ¿no? Pero importante es tener esta práctica. Ese es el objetivo del programa y compartir temas, ¿no? Que están relacionados a las prácticas y pues nos basamos en las fuentes, en neurociencias y también ahorita estamos con lo de Carlos Castaneda que tiene ejercicios formidables. Carlos Castaneda sí tiene bastante de dónde tomar herramientas para las 4 técnicas nahuálicas, ¿no? Bueno, acecho, meditación, recapitulación, ensueño. Entonces, pues de eso se trata el programa y lo estamos transmitiendo en vivo todos los viernes a las 8 de la noche para quienes gusten pues ahí podemos estar practicando la meditación unos minutos, unos más o menos 10 minutitos estamos en la práctica. No es pues un curso como tal, ¿no? Ahí sí podríamos estar más tiempo meditando o en un retiro, pues podremos pasarnos varias horas meditando, pero mínimo pues pequeño estímulo, ¿no? Para que nos dediquemos en nuestras casas a meditar, porque pues es ahí, aunque no vayamos a ningún retiro o curso, es en nuestros hogares donde se da la práctica principal. Entonces, de esto va este programa. Muy bien, pues Muchas sí, gracias, ahí ya John. tienen una guía y una orientación y ya después a realizar su práctica individual, pues que es lo que vale, ¿no? Donde más tenemos que luchar contra nuestro peor enemigo, nosotros mismos, donde nos salen esas trabas que nos vamos poniendo, pero bueno, saludos a Darius Folk, a Mr.
DW4SX, también a Marcos a Andrade. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué significa ser un nahual actualmente en nuestro contexto mexicano y mundial? Oye, si me permiten responder, ser un nahual no significa nada. Justamente cuando rompe los significados es cuando empieza a descubrir algunas cosillas por allá. Cuando le entras a las prácticas nahuálicas, te sales de la época, te vas al origen, vas a la realidad. Por ejemplo, cuando empiezas a ensoñar, si agarras control, ¿no?, de tu sueño, bueno, puedes repasar la época, eso, pero como recapitulación. Pero quedarte clavado en tu propia época, en tu propia persona, tu familia, tu escuela y demás, es un desperdicio. Aprovecha eso y viaja, vete lejos, viaja 3 millones de años a futuro, una cosa se cambia de identidad, conviértete en otra cosa. Es decir, las prácticas nahuálicas simplemente liberan la percepción. Ya no se queda amarrada a esquemas terrestres. Ahora, ¿qué implica intentar esas prácticas? No ser un nahual, intentarlas. En el duro mundo de tonal donde vivimos hoy, y a mi juicio implica sobre todo aprender a usar estrategias y a no romper la cabeza, el muro con la cabeza, porque el sistema es duro y no entiende de sutilezas y tampoco va a entender que tú quieras acrecentar tu percepción. Te toleran si eres el loquito del barrio y eso, pero si ya va en serio y si empiezas a organizarte y eso, te van a enfocar. Entonces, más vale, digamos, aprender a acechar, ser prudente, ¿no?, en este tipo de cosas. Ujú, exactamente. Y bueno, pues te pones en ese modo, ¿no? De acecho de qué es lo que te están diciendo. Y es un ejercicio además necesario. Exacto. Reyes Estrada también, Alat Durán, saludos, Ena Nevar, saludos a Frank y sus compañeros, gratitud y fuerza a todos para su valiente y hermosa gesto cultural. A GMC 1970, saludos desde Barcelona. A Venus Charlotte, saludos y gracias por las reflexiones que son tan necesarias en esta época. Fernando Guerrero, la eliminación de las culturas que no coinciden con tus creencias permiten que en una línea histórica una prevalezca y se maneje como la verdadera fe. Si surge una cultura con aportaciones reales en la vida social, pone en riesgo la existencia de la que solo lucra y es peligro para su estatus. Es la destrucción de la historia. Quien destruye la historia real y te clava una historia falsa, te manipula. Como cuando si despiertas y no tienes memoria de quién eres, quien te diga cuál es tu historia te va a manipular por el resto del tiempo. De manera que sí hay que tener cuidado. Lo que pasó hace 500 años en México fue el choque de dos grandes modelos cosmológicos, de dos formas bien diferentes de ver el mundo. Lo que estamos tratando de rescatar hoy es ese modelo que fue suprimido, acallado, vilipendiado. Y estamos tratando de decir, no fue así, no fue así, porque las evidencias muestran que no fue así. Y también estamos tratando de decir, si quieres sostener el modelo cristiano, está bien, pero hazlo con honestidad, no con mentiras. Sí. ¿Sí? Bueno, a ese respecto, perdón que interfiera de nuevo. Ya, adelante, adelante. Voy a mostrar 2 citas más del coloquio de los 12, porque bueno, ya tocaste el tema, Frank, de la honestidad de los Sí. cristianos. Este pertenece al capítulo 2, en la división interna que yo hice del texto, es el parrafito 15, digamos. Dice, no tiene respecto en habernos enviado a ninguna cosa temporal, sino por solo amor suyo, solamente por hacerles misericordia, que ninguna paga quiere, ni espera de ustedes, para que Excepto no que me dé todo el oro que tienes ahí acumulado, la tierra, el poder y todo lo demás. Pero fuera de eso Así no es. queremos pagar. Esta es la última, disculpen, gracias por el espacio. Esta en el capítulo 1, nuevamente es la división 15 interna del texto. Dice, el gran Señor que nos envió no quiere oro, ni plata, ni piedras preciosas. Solamente quiere y desea su salvación. Una invitación. Y el quinto de lo robado. Eso es lo importante, el otro lo de menos. El quinto de lo robado para el Vaticano. ¿Okay? Eso es fundamental. Sí, ¿verdad, Vaticano? Sí, simplemente una invitación a todos en general, a mí mismo, a la honestidad. Gracias. Es tremendo lo que has citado ahí. Es increíble cómo
se pervierten a sí mismos por el egoísmo, simplemente por ganas de depredar No el se esfuerzo tiene ajeno. nada en Incluso contra para los demás. de Jesús, sino de su club de fans. Así es. Sí, A y bueno, Cristianito que se moleste, estudia la historia. El quinto se lo robaron ustedes por ley, más todo lo demás. ¿Ok? bueno, sí, y el presente es una oportunidad para todos, incluso para rectificar el camino. Sí. Por otro lado, también quiero decir algo, y esto me lo estoy diciendo a mí. Hay que salir del rencor y de la ira. Sí, se hizo mucho daño y todo, pero finalmente con rencor e ira no vamos a resolver nada. Hay que ser proactivos y buscar formas creativas, ¿no? Así es. Y desde esos horizontes, cuando se dan cuenta, también están aportando a este camino. Entonces, bueno, que siga la historia. John, ¿algo más? Sí, también saludos a Jorge Velasco. Gracias por darle luz a nuestros ancestros, a Mr. DW4SX, quienes intentan sembrarte miedo, solo quieren controlarte. También a Quetzalcóatl, HC60, llegué tarde, pues llegaste, aquí y ahora. Bueno, comenzamos a las 11 tiempo de Tenochtitlan, entonces es cuando estamos en vivo, pero bueno, pues también cuando a los que estén viendo el video, pues también llegaron a tiempo para poder repasarlo. Entonces, Tefsarcan también anda, gracias a Darius Folk. Todo este relato académico es como un gran pinche tirano que hay que enfrentar con Pinche acero y Iván. con impecabilidad. Perfecta reflexión. También quiero añadir algo, ya que lo mencionas, y en descarga. A ver, cuando hablamos de los académicos, me refiero a la manipulación específica, no a la academia en general, ni a los académicos como un todo. Hay personas de todo tipo dentro del gremio y la academia realmente ha hecho una gran labor. Eh, en los temas que no afectan la identidad, tratan de ser científicos y para adelante, han hecho muy buena labor. Solo estamos puntualizando la manipulación de la identidad con información falsa. Y eso, la verdad, la mayoría de los que participan en eso ni siquiera se dan cuenta. Honestamente piensan que están haciéndole un servicio a la población al tragarse acríticamente la propaganda colonial. Exacto. Bueno, pues también, pues no sé, está el otro lado, ¿no? De los indigenistas también, no, o sea, no, cuando se habla de indigenistas no es con respecto a todas las personas que digamos, promueven, culturalmente, no sé, alguna región, algo en específico, para esos, como bien dijo Monique, no es con Jesús, sino con sus fanáticos, es igual también, en este sentido, pues también hay personas valiosas en otros lados y que, bueno, es algo específico. Algún día O sea, deberíamos hablar más de hispanismo e indigenismo. sí. Ya no en son de crítica, sino vamos a ver realmente qué significa todo eso, porque no todo el que está a favor de sus raíces nativas es indigenista, incluso si piensa que es indigenista. ¿Okay? Ujú, El exacto. indigenismo es algo muy específico, es una manipulación muy específica de la información y deberíamos ver de qué se trata, quién lo creó, por qué, quién lo alimenta, qué hay Ujú, detrás de todo eso. De antemano, le quiero decir, da tema para una discusión, ¿no? ujú. Que si tu posición ideológica es reactiva, no estás viendo la realidad. Exacto, porque bueno, bueno, se han visto estas publicaciones que ha hecho Frank allí en Iglesia Tolteca, pueden ver en los comentarios muy marcado, ¿no? O sea, algo bueno de estas pláticas es que no saben ni cómo meter a Iglesia Tolteca, ¿no? Si indígena o hispanista, pues porque siempre tienen ese marco clavado, de que a ver si habla a favor o en contra o qué, les estalla la cabeza, ¿no? Como, exacto. Entonces sí vale la pena el poder platicar un poco más a fondo sobre estas dos vertientes que nos intentan encajar. Este,
Y bueno, también saludos a Isabel allá en Argentina, a Rufianex Estudio, muy interesante comentario, bueno, Tlazocamati, y les saludo desde Nochistlán, Zacatecas, donde la figura de Tenamazle tiene aún mucho por pulir. Es una pena ver lo que pasa en cuestión de cultura por aquí, pero estamos haciendo intentos. Si mal no recuerdo, nos hiciste algún comentario que podías eh, ver esas cartas donde acusaban a Tenamazle, por ahí escribe si sí, si eres tú, si no, bueno, por ahí quedó el comentario, no, Y para darle un poco lo de voy a secuencia encontrar. a eso. Tenamazle Exacto, es santo de nuestra devoción, aquí en la iglesia tolteca. exacto. De veras, también tenemos que avanzar en esa, en esa lista En esa De lista. hecho, interesante. de hecho, su lema fue utilizado, de hecho, su lema de Tenamazle fue utilizado en esta película hollywoodense del murciélago. ¿Ah, sí? Sí, ahí en el ataque final grita, Ashkan, Keman, Hasta Tehuatl, que... Nehuatl. Órale. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Está bien. Mira que eso da para lema de movimiento, lo que pasa es que está también bastante exclusivo y combativo. Pero fue el momento que vivió Tenamazle. Ujú. Bueno, y eso pues Y no es ya para apropiación cerrar, cultural, ¿verdad? sí, ¿Eh? ¿Cómo dices? Lo bueno Ah, que eso no es apropiación cultural. mira, mejor ni menciones todo eso. Llegará el momento que aprender náhuatl o maya, el Estado te lo prohíba porque sería apropiación cultural. Así se están poniendo las cosas. La idea es extinguir las culturas. Y lo peor es que lo están haciendo con buena intención. exacto. También a Darío Folk, que solo quieren saber si eres zurdo o facho, no les alcanza para más y se quedan trabados en esas palabras, ¿no? Por ejemplo, Sí. Justamente por eso se estimula, ¿no?, al animal para que salte. Um, si a alguien le interesa, mira, la totalidad ni es de derecha ni de izquierda, le importa un carajo las clasificaciones políticas que vengan de Dios mundo. Cero contacto con las ideologías políticas de Dios mundo. Punto. exacto. También Ena Nevar comenta, el indigenismo es un caballo de Troya. Esa es una buena reflexión y es un modo muy bueno de verlo. Sí, funciona como caballo de Troya en cierto modo, porque Eh, mira, no quiero culpar a todo el indigenismo, hay de todo en ese campo, pero aquellas personas que se creen tanto la etiqueta, que están forzados a proceder tal como les dijeron que procedieran, están justificando el hispanismo y están justificando la visión peyorativa de los cristianos. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que si soy indígena tengo que usar pluma, tengo que dar saltos, tengo que meter gritos, no puedo tener una actitud reflexiva, no puedo leer, no puedo meditar, por supuesto, porque soy indígena. Y además no puedo estudiar, no puedo conocer mis lenguas antiguas, mi religión antigua, no puedo conocer nada de eso porque el intelecto viene de Europa y soy indígena. Eso es ser una caricatura en la vida y eso le está dando argumentos a quienes están destruyendo las raíces. Exacto, se quedan con lo de la tradición oral porque lo dijo mi abuelito y Pero no puede además, estudiar. John, ni eso, cuando hablan de tradición oral, tú dices, a ver, vamos a ver realmente quién te lo dijo, cuándo, cómo. Están inventándolo, se lo inventan en la esquina y después lo repiten. Así se está poniendo esto. Y es por falta de compromiso con la causa. No queremos criticar y ya, estamos diciendo, ten compromiso. Si tienes una auténtica producción, rescátala por Dios, no deja que se muera. O con los danzantes que se iluminan nada más al danzar y no necesitan nada más. O sea, Con todo respeto para la danza, ¿ok? no Porque la tenemos danza nada, ilumina. Eso no exacto. lo estamos negando. No es nada contra la danza, es contra la actitud de solo quedarte, digamos, sin verificar las cosas y solamente Sí. hacer creyendo que si haces eso ya es suficiente. O sea, bueno, Mira, cada Anáhuac quien, ¿no? Totecayo es equilibrio. Es todo, integrado, integridad, no solo un pedazo. Exacto.
Y bueno, también Javier Lugo, también manda saludos, que va a ver la repetición, y ya nos cumplió, nos contestó aquí Rufián Ex Studio, los documentos no están paleografiados ni existen iniciativas para comenzarlo, parece que aún los tienen en Europa, pero existen en la casa museo algunas copias de ese juicio, el juicio Atenamaztle. Entonces, Tema para una tesis que sería brillante, si se hace bien. Tema para una tesis. Porque Tenamastele es el pivote entre lo de antes y lo después. Es realmente el pre y post Tenamastele. exacto, de momento, si existen ahí esas copias de ese juicio, si pudiera sacarle fotos Sí. para digitalizarlas, pues, sería como un gran paso al primero, ¿no? Después ya ver qué se puede hacer al respecto, porque sí es muy importante. Entonces, bueno, y con eso, cerramos la transmisión y el programa, a menos de que tengan algún otro comentario por ahí para cerrar. Por mí ya es todo, ¿eh? Sí, pues, como dijiste, hay que ponerse Yo hay sí, que ponerse las botas, si no, no va a quedar nada para el futuro, ¿no? Algo así se publicó. sí, así es, Omey. Muchas gracias, compañeros. Yo sí quisiera añadir algo. Yo quiero invitarlos a todos a este día de pasado mañana a cargar el año de Venus, el nuevo año de Venus, 33 de 65, 8 agua. Fíjense qué importante, está cayendo en el aniversario de la partida de nuestro señor Siete Venado. Bueno, Qué gracias. fuerte. Oye, después te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo marcas el punto exacto? Porque sobre eso hay discusión. Claro, Y quiero ver cuál es tu solución, ¿ok? con mucho gusto y siempre abierto a las rectificaciones. No se pretende ceñirme a mi interpretación, sino estudiar y llegar a un consenso. Tú lo marcas, me imagino, a futuro y vas descontando. Sí, básicamente inicio todos los ciclos en el 1 dragón que precede al primer sol. Entonces desde ahí estoy arrancando todos los módulos. Si les puedo añadir un dato, me gustaría contarles que llevando a cabo esta estrategia, el 13 de agosto de 1521 inició un ciclo de Mercurio en el tonal 1 serpiente. Y fíjense qué interesante, su próxima recurrencia en 117 tonales fue la fecha 1 viento. Órale. Esos 70 y tantos días de resistencia de Tenochtitlan, ¿fueron voluntarios? ¿Fueron una casualidad? ¿O Despierta preguntas con eso. simplemente no hubo ningún orden detrás? No sé. Despierta preguntas, sí, de veras. Da para otro tema, obviamente, e incluso para un panel de discusión sobre todo. Sí, para servirles. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues yo Y solo bueno, quiero sí, agregar dos cosas. Primero, que no hay pugna en contra de ninguna persona. La batalla es contra creencias irracionales y conductas desadaptativas. Y nada más algo que olvidé mencionar acerca del programa del Umbral de Mayocan, se transmite en el canal de YouTube de Iglesia Tolteca Oficial a las 8 de la noche todos los viernes. Gracias. Gracias y saludos a todos. no, Saludos. gracias, nos vemos. Saludos. Nos vemos.